Hola, hermanos, buenas noches. Espero que hayan tenido un día muy bueno. Hoy me correspondió hablar en Fortalezas de Fe de un tema que me toca muchísimo, porque los que me conocen saben que yo soy una persona muy miedosa por mi temperamento y todos cargamos con una cruz, ¿verdad? Pero esta es mi cruz y me ha costado mucho porque creo que todos tenemos un potencial que sabemos que tenemos, pero por miedo no lo llevamos a cabo. Entonces con esto quiero hablar de una pequeña historia que me pasó hace unos años, un año, no recuerdo bien. En la universidad no pasó a mayores, pero fue un momento que se sintió horrible por ese miedo. Yo estoy en una universidad pública y son muy normales los tropeles. Una vez estaba saliendo de clase y llegó ya el ESMAD en medio del tropel y empezó pues a lanzar bombas de gases lacrimógenos. Y yo entré en estado de pánico, no me podía mover, me quedé paralizada, me quedé así con los ojos muy abiertos y con el corazón a mil. Y pues una amiga se dio cuenta que yo estaba así, fue donde yo estaba y me dijo como vale, vamos, todo está bien, tranquila, respira. Y pues me sacó de ahí. Realmente no pasó nada grave, pero siento que ese hecho dice mucho como sobre el miedo. El miedo es una sensación de angustia y alerta por la presencia de un peligro o mal, sea real o imaginario. Lo primero que tenemos que saber es que el miedo no es malo. O sea, el miedo es una cosa muy humana. Es algo que utiliza nuestro cuerpo, nuestro cerebro, para mantenernos en un estado de prudencia. Cuando hay algo que tal vez nos pueda hacer daño, tenemos que tener cuidado con cosas que nos pueden, digamos, lastimar físicamente. En ese punto está bien, pero como todo en exceso es malo, el exceso de miedo te paraliza, tal y como me pasó a mí. Las consecuencias del miedo creo que están muy claras en la Biblia. Y hay muchas historias que muestran que el miedo es algo muy normal, pero que es un pecado que debemos superar. Porque esta serie, este capítulo de la serie se llama La ley es dura, pero es la ley. Y la ley está para protegernos de las cosas que nos hacen daño y el miedo nos hace mucho daño. La primera consecuencia es que con miedo no hacemos nada. No hacemos nada, nos quedamos paralizados. Es un arma que el enemigo usa para decirnos que no podemos, cuando hay cosas que Dios sabe que somos muy capaces de hacer. La tercera es que no desarrollamos todo nuestro potencial. Y la cuarta, que creo que para mí es la más grave, el miedo nos hace mucho daño a nosotros, más que todo psicológicamente. Cuando nos llenamos de miedo, nos llenamos de esas emociones que nos pesan, nos ponen en un estado muy difícil, podemos llegar incluso a enfermarnos. Y por esto el miedo es un pecado como cualquier otro, porque nos hace unos cobardes. Dios quiere que no tengamos miedo, y hay muchos tipos de miedo. El miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a las consecuencias que tenemos que afrontar y el miedo al cambio. Y yo creo personalmente que el miedo está muy relacionado con el amor que le tenemos a Dios, a nosotros mismos y a otros. El miedo es muy normal, como ya mencioné, pero creo que hay que identificar qué son las cosas que nos dan miedo y toda la vida van a haber nuevas cosas que nos generen miedo, pero lo importante es escuchar a Dios, tal y como yo lo hice cuando llegó mi amiga y me dijo que todo iba a estar bien. Yo pude, digamos, en un caso hipotético, quedarme escuchando las explosiones paralizada, pero ella llegó a ayudarme. Y eso es lo que Dios quiere que le escuchemos. Él todo el tiempo nos está diciendo, no temas, todo va a estar bien. Entonces, pues, quiero compartir un versículo en 1 de Juan 4:18 dice, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto demuestra que no hemos experimentado plenamente el amor de Dios. Yo tengo una pregunta y es, ¿no crees que a alguien que te ha dado tanto amor, que te lo ha dado todo, le ofende que tú no confíes en él? Creo que esa es la razón de por qué esto, la mayor razón de por qué esto es un pecado. Y la solución ya al miedo es la inteligencia emocional y el amor de Dios, confiar en Dios. Y pues la mayor herramienta que tenemos, la mayor arma es orar. Cuando nosotros oramos, descargamos todas esas cosas y escuchamos la voz de Dios. Cuando leemos la Biblia, escuchamos la voz de Dios. Dejamos esas voces aparte que nos dicen, ten miedo, no puedes, sal corriendo, para escuchar la voz de Dios, que realmente es demasiado fácil, porque siempre en todas partes de la Biblia cuando habla de miedo, la persona dice tengo miedo y Dios solo responde no temas.
es muy fácil, no temas, no temas, siempre la respuesta, pues no temas. Y pues tenemos que saber que Dios no es como una persona que le fastidia saber que tenemos miedo, porque Él nos conoce y el miedo es algo que se va superando con el tiempo. En Salmo 56:11 dice, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Y en otras versiones dice, ¿qué pueden hacerme los simples mortales? Dios es más grande que cualquiera de nuestros gigantes. Bueno, y aquí la pregunta es también como último punto, cuando tú dices creo en Dios, hay mucha gente que dice creo en Dios. Sí hay un ser superior, pero ¿cuál es la diferencia cuando tú ya lo conoces? Cuando tú conoces a una persona en la que confías en él y lo empiezas a amar, y por ese amor es que tú le entregas muchas cosas que a otros no le entregarías. Que tú confías en él y confías en lo que esa persona puede hacer por ti. Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú digas creo en Dios, no solamente como creo que existe un Dios supremo, sino creo en que Él me guarda, en que yo puedo confiar en Él y que en cualquier dificultad Él me va a ayudar. Y bueno, ya por último, quiero orar por esta palabra. Señor, te damos muchas gracias porque has revelado mediante el miedo, has usado el miedo muchas cosas para poder superar. Voy a repetir la oración. Señor, te damos gracias. Bueno, ya. Señor, te damos gracias porque mediante el miedo que has usado como herramienta, has hecho que nosotros logremos superar muchas dificultades confiando en ti. Te pido que nos enseñes a tenernos paciencia, a confiar en lo que tú quieres hacer con nosotros, en que nos guardas y en que esas cosas que nos generan miedo son pequeñas delante de ti, Dios. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, por la manera en la que nos has hecho crecer, Señor. Sabemos que sin ti no somos nada y que cuando te amamos plenamente y que cuando confiamos en ti, todo está mejor. Bueno, descansen y quiero que sepan que los extrañamos mucho y pues nada, adiós.